welcome. No me sale. Esta forma de saludar a los que entran a su sitio es de otro youtuber, de un sitio que se llama Just One More Watch, un reloj más, de un hombre muy simpático que vive en Australia, que se dedica a revisar, a examinar, a hacer un review de relojes, que es un tema que siempre me ha interesado. Un tipo muy simpático, y lo saludo así, hello and welcome, pero a mí no me resulta, es mucho más simpático que yo, lo cual no es muy difícil. Así es que no me resultó, los voy a saludar con el habitual, ¿cómo están? Y antes de entrar en materia, les advierto a las personas que han comprado Insurrección que la empresa de distribución nuestra, que se llama Starken, se ha demorado un poquito, no es nuestra responsabilidad, pero ya se reanudaron los flujos y van a recibir su libro. Por favor, ténganos paciencia, no podemos controlar todo. O sea, quien puede. Así es que téngannos paciencia, ya los libros van a llegar. Los libros van a llegar de todas maneras. Y voy a partir con la política, voy a dejar un tema grande relativo con de la famosa epidemia para más adelante. Voy a partir con un tema político relacionado con esto de los mínimos comunes. Ustedes recordarán que ayer examiné esto y dije lo difícil que era encontrar posibilidades de mínimos acuerdos con la oposición, porque la oposición no está básicamente interesada. Yo creo que una muestra de ello es que incluso la señora Proboste, que supuestamente era una persona que estaba siendo más accesible, que estaba yendo a la moneda y quizás todavía exhala ese aire de accesibilidad, se apresuró a decir que la propuesta de la oposición respecto a los mínimos comunes, o sea, otra propuesta en el fondo, será construida con la presencia de los actores sociales y las organizaciones sociales. Alguien que me explique, por favor, a quién se refiere cualquier persona de este sector, de la izquierda, porque la EC ahora aparentemente ya es de frentón de la izquierda, cuando hablan de los actores sociales y las organizaciones sociales. ¿Cuáles son aquellas organizaciones y actores sociales que prestan legitimidad a las posturas que ellos, la izquierda, van a conversar con ellos, con esos actores sociales, organizaciones sociales? ¿Quiénes son? La CUT, por ejemplo, es una organización social que legitima cualquier conversación. La CUT, donde preside la señora Bárbara Figueroa desde tiempos inmemoriales, después de elecciones muy sospechosas que han habido. ¿Cuál es el apoyo y cuál es la representación que tiene más allá del Partido Comunista, al cual pertenece la señora Figueroa? ¿Es esa una organización social, la CUT? El Colegio de Profesores, otra organización controlada desde afuera por partidos políticos. Es una organización social también que legitima e inserta en estos debates una cosa fresca, nueva, distinta. ¿Distinta a quién? Si son instrumentos manejados como títeres por ciertos partidos políticos. ¿Y quiénes son los actores sociales? O sea, usted, como este señor de bigote, la AFP se sube en cajón azucarero, inventa la frase nomás AFP o cualquier otra cosa por el estilo, y ya se convirtió usted en un actor social. ¿Y también le presta legitimidad a los debates? ¿Alguien le ha preguntado a usted, señora, señor, que es tan actor social o no como cualquier otro? ¿Quiénes son estas organizaciones sociales y estos actores sociales? Siempre o casi siempre instrumentos del Partido Comunista o del Partido Socialista, de la izquierda en general. Organizaciones sociales, tratando de proyectar la imagen de que el pueblo en su conjunto, una especie de muchedumbre infinita, que son, no representativas, sino que son el pueblo chileno, estarían de algún modo ahí presentes. No es verdad, eso es una mentira. Lo cierto es que no podían decir de frentón rechazamos el plan del gobierno porque viene del gobierno. Esto de los mínimos comunes no nos interesa. Tenían que decir que están con una propuesta paralela. No la rechazan de plano, pero dicen que tienen una propuesta paralela donde van a consultar, además, porque ellos son mucho más democráticos, como todos sabemos, a los actores y a las organizaciones sociales. Insistió además la señora
proboste o preboste en esto de la renta básica universal. ¿En qué consiste exactamente? Todavía no he escuchado ninguna explicación. Dijeron que otros, a ver, ¿cómo lo llamamos? Actores sociales. Dijeron que no confían en el gobierno. Así que por eso que están en esto de la propuesta paralela. Así que hasta ahí llegaron los mínimos comunes del gobierno, como hasta ahí llegaron los acuerdos, como hasta ahí ha llegado toda iniciativa de este tipo del gobierno. Ahora, ¿cómo define Jackson, que creo que fue el de la idea original, esto de la renta universal básica? ¿Cómo la define? Dice que no la define, simplemente dice cómo operaría. Dice que sería una renta a la cual ingresaría el que sea que simplemente inscribe un grupo familiar en el registro social de hogares, y lo dice específicamente, sin importar nada de condiciones, focalizaciones, a ver si usted merece o no, y tendría acceso todo el mundo a la renta universal, y luego reconoce que pueden haber algunos que sin necesitarla la van a tener, pero que, en fin, eso sería, por así decirlo, una externalidad. Lo importante es que todo el mundo tenga acceso. Esa es la precisión conceptual con que la izquierda nos ofrece proyectos que no solo son malos, sino que son malos en gran escala. O sea, son importantes y malos. Importantes en el sentido que su mala calidad va a afectar el presente y el futuro inmediato de Chile. Y estas son las precisiones que nos dan. Cero. ¿De dónde viene, como pregunté ayer, el dinero para generar esta renta universal básica? Y la palabra universal abarca, así como dijo Jackson, a todo el mundo, o quizás hay alguna otra postura que es un poquitito más específica. ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde? ¿Cuáles son los planes que tienen para financiar esto? Me imagino que si uno los fuerza a buscar una explicación para eso, van a decir, hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, a los súper ricos, a las empresas mineras, al que sea. Hay que meter la mano, o sea, hay que cogotear a alguien y luego hacer como Robin Hood, que repartía la dinero entre los pobres. Bueno, menos eso es lo que nos cuenta la historia. Una historia más falsa que un billete palo, pero en fin. No importa entonces. ¿Cómo termina esta renta universal básica? ¿Es para siempre? ¿Es eterna además de universal? ¿Y cómo se la hace terminar una vez que usted tiene millones de chilenos acostumbrados a, echados para atrás, recibir una renta básica del gobierno gratis? O sea, ellos creen que es gratis porque esto tiene efectos económicos que revierten sobre los supuestos beneficiados más temprano que tarde. Pero supongamos que todavía están en el periodo de las vacas gordas, que todavía queda leche por ordeñar. ¿Cómo se les dice, bueno, ya se acabó la emergencia, se acabó el COVID, busquen pega? No, pues yo tengo derecho a la renta básica, miércoles. Y cualquiera puede entrar, cualquier familia puede entrar. Pueden entrar hasta los ricos. El propio Jackson lo está reconociendo, y que puede meterse en este cuento gente que no tendría por qué, porque tiene ingresos suficientes. Pero ya sabemos cómo son de honestos los chilenos. Y cuántos se van a meter, como se metieron en el tema de los exiliados hace ya tantos años que nadie se acuerda. Habían casi más exiliados en las listas que habitantes del país. Y todos recibieron y siguen recibiendo plata por el martirologio que sufrieron. Ok. Así es que olvídense de los mínimos comunes. No hay ningún mínimo, sí hay. Comunes, ninguno. La oposición no va a ceder en nada. La oposición diría que 2 más 2 no es 4, si no le conviene. La oposición olió sangre hace rato y quieren destruir todo, destruir este gobierno, destruir las instituciones, destruir lo que era Chile. Ya lo están destruyendo, lo están echando abajo. Están conduciendo al país, si triunfan, y pueden triunfar, van a conducir al país a una situación más o menos parecida, más o menos como la de Venezuela. Es su especialidad, la destrucción. Y no van a construir nada. Son incapaces de construir. No saben nada. ¿Qué podrían construir? No saben construir. Demoler, ya saben ustedes. Cualquier estúpido con un martillo, con un mazo, con una picota, con un chuzo puede echar abajo cualquier cosa.
Otra cosa es construir. Ahí hay que saber un poquito. Esta gente no sabe nada y lo están demostrando con el tema del cobre a propósito, que ya voy a volver a eso. Pero antes voy a hacerme cargo de mi primer bloque, que lo inicio hoy día con esta empresa editora Edisur, edisur.cl, que pone a disposición de ustedes libros como este, por ejemplo, al que le interesan los temas militares. Este es un clásico del arte de la guerra de un chino que se llama Sun Tzu, es del año de la cocoa, el arte de la guerra. Y aquí tienen otro de estos paquetes que prepara la gente de Edisur. Todos estos libros son una colección de cuentos de terror. Hay uno que no es tan de terror, que es La Guerra de los Mundos, de Wells, que es uno de los grandes libros de ciencia ficción clásicos que se han escrito. Está Drácula, el libro original de Bram Stoker. Ahí está la historia original de Drácula. Está Edgar Allan Poe, con El gato negro y otros relatos. Gran personaje de Edgar Allan Poe, poeta, cuentista, etcétera, analista. Después tenemos otro que se llama Carmilla o Carmilla, de Joseph Sheridan Lee Fanu. Este no lo conocía. El rey de amarillo, de Robert Gumber, o algo así, no lo veo bien, no importa cómo se llama el caballero. Y está el famoso clásico de Mary Shelley, que era la pareja de un gran poeta británico, y Frankenstein. Estos libros son clásicos, usted puede conseguirlos por separado también, pero es entretenido tener la caja completa con los clásicos de distintas cosas. Tiene otros paquetes que les voy a ir mostrando con el tiempo. Les recomiendo esto, y a los interesados en temas militares, este libro, El arte de la guerra, que es bastante curioso, por decirlo menos, ¿no? Especialmente visto desde la perspectiva actual. Edisur, estimados amigos. Y ahora entrando al tema del dinero. Una de las maneras de tener asegurado su dinero, una de las maneras de usar su dinero, porque hay muchas y que se complementan, es comprar oro o plata, o las dos cosas, en compreoro.cl, y tener en sus manos oro o plata, ambos físicamente totalmente bajo su control. Usted los tiene en sus manos, en su cartera, en su caja fuerte, en su bolsillo, los lleva a otro lugar. En todas partes le van a aceptar el oro y la plata. Son metales preciosos que se valoran en todas partes del mundo. Usted no depende de fluctuaciones raras. Esta es una manera de tener una muy segura póliza, digamos, para cualquier cosa. Oro y plata. Compreoro.cl es el lugar donde se adquieren estos metales preciosos. Y otra alternativa para usar su dinero, porque recuerden, no hay que poner, como dice el viejo refrán, todos los huevos en el mismo canasto. Otro de los canastos es invertir en Estados Unidos, que ya está empezando a remontar la economía norteamericana. Y para eso, para que usted lo haga, póngase en contacto con el sitio web inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita todo y le da incluso, además, por si usted no tiene nada en la mano, no tiene nada pensado, le ofrece 3.500 franquicias para que usted escoja, y cientos de ofertas inmobiliarias en los distintos estados de ese país. Le abre cuenta corriente en bancos americanos, le consigue financiamiento hipotecario, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos o empresariales, le asesora personalmente cada inversión. ¿Qué más le puedo decir? Le consigue una visa de residencia en Estados Unidos si usted quiere irse para allá a trabajar. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir nada más. Y volvemos a los temas. La señora demócrata cristiana de apellido Rincón, Jimena Rincón, ¿no? Candidata a la presidencia de la República, una vez que supera las primarias y todas esas cosas,
se anduvo topando, o sea, no se topó en el sentido de colisión, de choque, de conflicto, sino que se anduvo encontrando en varios eventos, situaciones con la señora Prevoste o Proboste, que ha tenido también muy buenos está bien posicionada en los rankings, porque claro, como ocurre con toda persona que sale a hablar. Entonces no sé, pues si empezó a sentirse un poco preocupada Jimena Rincón, y empezó como a ponerse al ladito también, y empezaron a salir todos juntos, como diciendo aquí no hay ninguna competencia, Rincón es la candidata, yo no, etcétera. Y en un momento dado, en vista de que estaban apareciendo juntas en todo, con otra dama, también demócrata cristiana, la señora Rincón soltó esta frase digna del mármol. Dijo: estamos dando muestras de un liderazgo colaborativo y femenino. ¿Qué significa eso? ¿Me podrían ustedes explicar? Un liderazgo colaborativo y femenino. Please. Los liderazgos no pueden ser, señora Rincón, colaborativos en el sentido que usted le quiere dar, de que hay no una, sino que varias personas. Aunque sean 2 o 3 nomás, ya es una especie de asamblea, aunque sea en miniatura. Ya no está funcionando el mecanismo del liderazgo. El liderazgo es, por definición, lo que hace un líder. No pueden haber 2 líderes, 3 líderes, 4 líderes. El líder es una persona que recoge los sentimientos o las ideas más o menos vagas, poco cristalizadas todavía, que hay en un entorno, les da una expresión verbal, política o científica o lo que sea, según el caso. La gente ve que sí, que eso es lo que expresa lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba pensando, y siguen a esa persona. Eso es ser líder, y en eso consiste el liderazgo. No puede haber un liderazgo de asamblea colaborativo. Es una contradicción en los términos, señora Rincón. ¿Y qué es eso de un liderazgo feminista o femenino? El liderazgo no tiene nada que ver con los sexos. La señora Thatcher era líder de su partido conservador y fue primer ministro en Inglaterra, pero no porque fuera mujer. Algunos incluso pondrían en duda que lo era. Era por sus posturas políticas, porque llegó a esa posición en algún momento por la carrera que hizo entre el Partido Conservador, los Tory, y en algún momento expresó el sentimiento y la voluntad de su partido y del pueblo que hizo ganar a su partido, y por lo tanto se nombró primer ministro. Golda Meir en Israel, la misma cosa. No era precisamente un dechado de belleza, o sea, de femenino tenía más bien poco, con todo respeto. Pero fue líder por lo mismo, otra vez, por razones políticas, porque era inteligente, por lo que sea. La señora Indira Gandhi, la misma cosa. No fue primera ministro de la India por ser mujer. Y los que son hombres, líderes hombres, no lo son por ser hombres. Otra cosa es que el ser hombre hasta el día, por lo menos hasta ayer, porque ya hoy día uno por donde mira ve mujeres por todos lados, hasta en las fotos de los diarios, siempre mujeres, 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 mujeres en todos lados. Estupendo, estupendo, yo no tengo ningún problema con eso. Podía facilitar las carreras, podía facilitar mucho. Pero el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, ya no estamos hablando de cómo uno llega a una posición para ser líder, sino que estamos hablando del liderazgo como tal. Y el liderazgo como tal, el ejercicio del liderazgo, no tiene nada que ver con los sexos. No puede haber un liderazgo femenino, como no puede haber un liderazgo masculino. Hay liderazgo simplemente, señora Rincón. Entonces, yo espero que la señora Rincón sepa esto. Porque uno tiene dudas cuando escucha estas frases, que vienen de todos los sectores políticos, dicho sea de paso, estos clichés, estas frases suculentas, salivosas. Uno no sabe si el que le está diciendo sabe que está diciendo una huevada, pero que suena bien, que sirve, da voto, concita la admiración y el boquiabiertismo de los boquiabiertos. O son los primeros en que se las maman, que se creen en estas cosas. O sea, quisiera saber si la Rincón cree que existe un liderazgo colaborativo y femenino, o lo dice porque suena súper bien, porque están ahí las palabras que tienen ahora buena resonancia, tienen buena prensa. Lo femenino, lo feminista, buena prensa. Lo colaborativo, lo participativo, buena prensa. Si viene o no viene a cuento, no importa, pero tiene buena prensa. Suena bien, son las palabras que sirven.
Vaya usted a decir, si es político, yo lo puedo decir porque no soy político, que el liderazgo es un asunto de un individuo. Vaya usted a decir que la verdad o la corrección en un raciocinio no depende de la cantidad de gente que lo dice, que lo afirma, porque si es por eso, en un momento dado, todo el mundo creía que la Tierra era plana. No por eso era cierto. Y puede haber una persona que tenga la verdad, la razón. Y el líder precisamente suele ser una persona que tal vez no tenga la verdad, pero tiene por lo menos claro qué es o qué creen que es la verdad un montón de gente a su alrededor y lo expresa y lo sigue. Eso es ser líder, para el bien o para el mal. Pero hemos llegado a esta... Bueno, la política siempre ha sido una actividad muy deshonesta intelectualmente. Aquí lo que interesa, como me dijo tantas veces Ramón Silva, es la cuestión del poder, cómo se llega al poder, si mintiendo, si diciendo que 3 dedos son 2, si diciendo que hay un liderazgo femenino y colaborativo, si diciendo que conmigo en el poder ustedes van a convertirse en personas felices, si voy a resolverle todos los problemas. Todo eso son mentiras, son estupideces. Pero es el tipo de cosas que la gente compra. O sea, imagínense un político que le dijera: señoras, señores, usted es pobre porque no estudió, porque no tiene una profesión, porque además es flojo, no cotizó. Bueno, él quiere que le diga una cosa, usted va a seguir siendo pobre. Imagínense decirle eso a la gente. No, pues usted tiene que decirle a ese mismo tipo: usted ha tenido mala suerte, usted ha sido víctima, usted es un desposeído, a usted le robaron, usted es un explotado, usted con nosotros va a querer justicia y sobre todo va a ser próspero. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Así que adelante, doña Jimena, con su liderazgo femenino y colaborativo. Feminismo. Feminismo colaborativo. ¿No? Bueno, no me resultan a mí esas cosas. Hay que usar un especialista en coaching. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno. En fin, permítanme pasar, amados hermanos en Cristo o en quien sea, a mi segundo bloque, en que les recuerdo que si usted quiere mantener sus pisos como la gente, brillosos, en buen estado, que no den mala impresión, SMF tiene los productos necesarios para todo tipo de pisos. Recuerden, los pisos necesitan un producto en especial. No es cuestión de meterle cera a un linoleum o meterle una crema de linoleum al parqué. No. Cada piso con su producto y los tiene SMF. Y otra recomendación financiera, estimados amigos, Magenta Capital, que usted encuentra esta empresa financiera en magentacapital.cl, que le abre una cuenta corriente 100% online en Suiza a cero costo. Cero huevo, cero costo, ningún costo. Le abre una cuenta en Suiza, en la banca suiza. Y una vez que ese dinero está ahí, empieza a ser invertido. Así que no queda simplemente aposado, aunque ya con la ventaja de la seguridad, sino que empieza a crecer. A crecer. Tener dinero en Suiza creciendo es ideal en tiempos como los que estamos viviendo en nuestro país. Esa es la realidad, así son las cosas. Así es que para tiempos tan complejos, magentacapital.cl, amigos. Su dinero en Suiza creciendo. Online. La apertura de la cuenta, cero. Y si a usted lo que le interesa es mejorar el funcionamiento de su empresa para estos tiempos difíciles y que requieren un 100% de eficiencia, ya no basta un 70, un 60, póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales norteamericanas, grandes, empresas grandes, estoy hablando. Expertos en encontrar en la gestión, en investigar la gestión de las empresas, cómo funciona contabilidad, auditoría, los pagos de esto, los pagos lo más allá, el papeleo, y encontrar las fallas que son muchas veces invisibles y producen enorme daño. Se pierde plata, tiempo, etc. Controller. Póngase en contacto con ellos, no le cuesta un peso. Ellos atienden toda clase de empresas, pueden ser pequeñas, pueden ser muy grandes. Atienden de todo.
Pónganse en contacto con ellos y haga que su empresa, en vez de arrastrarse, vuele, controle. Y para asuntos legales civiles, Salinas y Ojeda. ¿Qué más les puedo decir? Los asuntos civiles son la mayoría de los que todas las personas normales vamos a enfrentar, salvo que matemos a alguien. Y cuando nos llevan a un tribunal, porque a veces nos llevan, nos arrastran, nos demandan, más vale tener a los mejores abogados de la plaza. Salinas y Ojeda tienen un gabinete de abogados, un buffet, gabinete suena muy anticuado, ¿no?, que se especializan en temas civiles. Y ahí están los resultados a la vista, cuestión que usted averigüe, no cuesta mucho averiguarlo. salinasyojeda.cl, contáctese con ellos. Y terminando este bloque, hey, ¿quiere usted vender su casa? Hey, ¿quiere usted vender su departamento? A ver, diga. Hey, su fondo, su playa, su estacionamiento, unos metros cuadrados que tiene no sé dónde. Hey, es el corredor de propiedades que está vendiendo. Eso lo convierte, por definición, en el más rápido de Chile, porque los demás, muchos de ellos están en estado de hibernación. Hey tiene métodos mucho más innovadores y por lo tanto vende. Y además atiende otros temas relacionados con propiedades como, por ejemplo, hacerse cargo de arriendo. Si usted es rentista, se hace cargo de sus arriendos, le quita ese peso de encima, lo hace estupendo. Todo tipo de asuntos vinculados con el negocio inmobiliario los atiende Hey. El tema de la vacuna que les decía que iba a tratar al final, lo voy a tratar ahora al final. Datos. En abril, este mes, o sea el mes pasado, los infractores de las restricciones de distinto tipo llegaron a 74.000. La prensa los llama detenidos. No sé en qué sentido están detenidos o han sufrido alguna sanción. Usaron en esa nota de prensa que leí 20.000 veces la palabra detenido y nunca se dieron la molestia de explicar en qué consiste, cuál es la consecuencia de la detención. Creo que ninguna, prácticamente. Pero el hecho es, al que quiero ir, es a la cantidad de gente. 74.000 detenidos, han aumentado enormemente también las fiestas clandestinas. Todo lo cual equivale a un deterioro acelerado de la paciencia o de la disciplina o de las dos cosas del público. Ha pasado ya bastante tiempo. Y hablo de la paciencia y hablo de la disciplina. Y quizás también tendría que agregar la necesidad económica que hace que alguna gente tenga que salir, pero yo creo que la gran mayoría de los que son detenidos no son durante el día en el acto de ir o venir del trabajo, porque a lo mejor sus negocios están cerrados en primer lugar, sino que son personas que quieren salir a divertirse de algún modo, pues están hasta aquí. Entonces, a propósito de esto, distintos personeros, especialistas, ustedes saben que lo que más tenemos en Chile son especialistas en temas de salud hoy en día. Se está diciendo, se está hablando y parece ser que esto se va a convertir pronto en un tema ya oficial, común, o sea, se está apareciendo por todos lados. La idea de que la estrategia de las cuarentenas masivas, como se han estado planteando, no funcionan o ya no están funcionando. Quizás funcionaron, pero ya no. Y una manifestación de eso sería el dato que les di al comienzo. Habría que modificar esto de las cuarentenas, dicen. Habría que cambiar esto de lo que se cierra y lo que no se cierra y cómo. Por ejemplo, se dice, cerremos o cuarenticemos, llamemos así, lugares donde se aglomera público. Un supermercado, un mall, un teatro quizás, por supuesto. Pero ¿por qué aplicarle una cuarentena a una feria libre que están al aire libre donde hay mucho menos probabilidad de contagiarse? Y la gente tampoco está pegada así formando unas masas apretadas frente al gallo que vende las manzanas. La gente se disgrega, se desperdiga, se dispersa entre los distintos puestos, ¿no es así? Todos hemos ido a una feria, sabemos cómo funciona eso. O los deportes al aire libre, o estar en la calle, caminando. ¿Cuál es el problema? Entonces, habría que refinar, dicen, el tema de la cuarentena, focalizarla en aquellas instancias, lugares y momentos en que tiene sentido dificultar la interacción social, pero no aplicarla masivamente en una zona, y por lo tanto al aplicarla en una zona, aplicarla en un montón de actividades que son muy distintas unas de otras. No es lo mismo salir a correr, o sacar el perro a pasear, o ir a una panadería donde se juntan a lo más 3-4 personas en un momento dado, que ir a un mall,
Entonces, ¿por qué tiene que aplicarse la medida igual para todos? Otra cosa, se está hablando de acelerar y de algún modo, que no está claro, incentivar la vacunación, sobre todo estos grupos etarios de menor edad que se creen inmortales o que se creen que no se van a contagiar, y efectivamente tienen menos probabilidades de contagio, pero una cosa es que uno no se enferme y otra cosa es que no esté portando el virus y enferme a otros. Ojo con ese detalle. Yo creo que los vacunados que están con las 2 dosis debieran recibir alguna clase de facilitación o beneficio que sirva no solo para permitirles hacer una vida más normal, puesto que están vacunados y ya no son un vector de peligro como los demás, sino que además de eso, que me parece justo, para incentivar a los que no están vacunados a hacerlo. Por ejemplo, he aquí la tarjetita que yo guardé de mis vacunaciones. Aquí están la fecha de mi primera dosis, 16 de marzo, y la segunda, que me atrasé un poquito, 13 de abril. Estoy completamente vacunado. Yo ya no soy un peligro público. ¿No debiera quizás permitirme esta tarjetita o cualquier otro medio que permitiera identificar a las personas que están vacunadas? ¿No debiera esto permitirme, por ejemplo, moverme con más libertad? Si yo quisiera. ¿No debiera crearse algún método para incentivar a los que no se han vacunado a vacunarse, dándole beneficios al que ya se vacunó? Ahora, claro, hay mucha gente que no guardó esta cosa, que quizás la votó, puede ser, pero igual todos quedamos registrados. Todos los que nos vacunamos sabemos que nos anotaron en unos libros. Seguramente eso fue a dar a una base de datos digital y ahí deben estar. Seguramente el gobierno, si quisiera hacer una cosa como la que estoy diciendo, podría perfectamente enviarle a las personas por mail, todo el mundo tiene mail, casi todo el mundo, un papel donde se dice: usted tiene las 2 vacunas. Algo se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que las técnicas que se han estado ocupando hasta ahora ha sido mejor que nada, pero se agotaron. Se agotaron y además van en contra de la necesidad de reactivar la economía, por las razones que hemos dicho aquí 1.000.000 de veces. Un país sin economía tampoco tiene salud. Tenemos que cambiar incluso también las actitudes. Uno puede tener todos los cuidados del mundo. Yo, como lo hice yo, que me terminé vacunando, puedo lavarme las manos cada rato, puedo echarme gel con alcohol, pero tampoco eso significa que uno tenga que caer en un estado de paranoia, que el país te tenga que encerrar completamente, que regiones completas tengan que estar cerradas. No tiene sentido. Hay que refinar esto, hay que buscar una focalización. Aquí la focalización, que creo que es un término que en economía ya estaba, parece que se convirtió en una palabra obscena, ¿no? Ahora todo tiene que ser universal. Pero en este caso, me parece que la focalización es lo que corresponde. Allí donde hay comunas que no bajan las cifras, las mantienen todavía en cuarentena y siguen sin bajar las cifras. Entonces parece que no funciona eso. Porque en la misma medida que lo siguen manteniendo en cuarentena, la gente sale igual porque están hasta las pelotas, digamos. Por último, tenemos que cambiar nuestra actitud en términos de que, como ha ocurrido con muchas epidemias que ha tenido Chile, no necesariamente menos letales o menos serias que esta, la vida ha continuado, y por supuesto hay gente que se ha enfermado, hay gente que se ha contagiado, hay oficinas enteras de repente. Todos nos recordamos, de repente hay oficinas enteras en que está todo el mundo enfermo, pero igual sigue llegando gente a trabajar, algunos se mueren. Bueno, esa es la vida, fíjense ustedes. No podemos encerrarnos en esta ocasión y hacer todo lo que se ha hecho en esta ocasión, y sobre todo de maneras tan toscas. O sea, esto de las cuarentenas por regiones completas me parece un poquito tosco, porque, como les digo, una región abarca muchas actividades y situaciones muy distintas que debieran tener un tratamiento distinto también. Y las personas, no es lo mismo una persona vacunada con todas las dosis que una persona que no. Debiera darse algún incentivo. Hay otras ideas de salir a ciertas comunas a vacunar, ya no estar esperando en un lugar que lleguen según los grupos etarios. Se pueden hacer muchas cosas para aumentar, para facilitar, para incentivar la vacunación, que es lo esencial en esta cuestión.
Y por último, para terminar el cuento, me dicen por ahí que un periodista bastante conocido de la televisión, uno de los justicieros, uno de estos tantos justicieros que nos andan poniendo, siempre andan con el ceño fruncido, indicando con el dedo los pecados de la humanidad, a propósito de que se está hablando de producir vacunas en Chile, dijo que en algún momento se producían vacunas en Chile, pero que llegó, esto se supone, abro comillas, esto es ironía, llegaron unos genios con Excel a terminar con esta producción de vacunas, y que este país no es meramente una pulpería para comprar y vender. Bueno, una serie de frases y conceptos que señalan un cierto grado de falta de sentido común, porque, claro, en un momento dado, en Chile se producían vacunas. ¿Y eso qué? ¿Significa eso entonces que tenemos que volver a producir vacunas, que lo que era bueno en el año 40, 50 o 60 es bueno en el año 2021? O sea, porque alguna vez armamos citronetas en Arica, ¿tendríamos que volver a armar citronetas en Arica en vez de traer los autos ya hechos de China o de Estados Unidos? ¿Y qué es eso de los geniecillos del Excel? O sea, usar el sentido común para ver que hay unas cosas que no tiene sentido producirlas porque se pueden adquirir, como se hizo en Chile, pues. Porque yo entiendo que a pesar de que no fabricamos vacunas, el país está abastecido de vacunas. Y los que no tienen vacunas porque no se abastecieron a tiempo, por ineptitud de sus élite política, en la mayoría de izquierda, dicho sea de paso, que no, en Argentina, por ejemplo, me contaba una persona, un argentino amigo, y me lo dijo así. Lo que pasa, me dijo, es que estos cosos, por lo de la élite, se contactaron con este laboratorio, con este y con este, pero como no les aceptaban los sobornos, los cortes, las coimas, entonces no llegaban a ninguna parte y finalmente terminaron tratando de hacer negocio con los rusos, con la vacuna Sputnik. No sé. Si uno puede adquirir algo como hizo Chile, ¿qué sentido tiene ponerse a producir vacunas que no se van a emplear más que muy de vez en cuando? Porque ¿cuántas veces hemos tenido COVID-19? ¿Cuántas veces hemos necesitado tener vacunas fabricadas en Chile si no hay epidemias que lo justifiquen? O sea, pongámonos en los términos cómo funciona la economía mundial. Ahora la economía es un ente mundial. No necesitamos pensar en términos de nuestro territorio y creer que si no producimos todo, incluyendo vacunas, entonces somos, y esto lo dijo, parece con un tonito, una pulpería que compra y vende, porque aquí está implícito la idea de que una actividad comercial ya es sospechosa, ya es algo feo, penca, ¿no es cierto?, de segunda categoría, entonces esto es pulpería. No es una cuestión de pulpería, es una cuestión de sentido común. Usted no necesita fabricar todo. Ya no fabricamos citronetas, ¿sabía usted, señor joven amigo? Un cabro joven que dijo todo esto, yo lo conozco, es un tipo inteligente, normalmente inteligente, ha escrito un par de libros incluso, pero no, hay que pensar un poquito. No se pueden aplicar estos clichés de que el país tiene que producir, porque si no somos un país tercermundista que compra y vende. No, uno compra lo que conviene comprar y vende lo que conviene vender, y no se pone a producir lo que no conviene producir. Eso es estúpido simplemente. No se necesita ser un geniecillo del Excel para darse cuenta que no vale la pena armar autos en Chile o fabricar vacunas. O en todo caso habría que ver qué vacunas y para qué tipo de problemas de salud que efectivamente se pudieran dar todos los años. Y en qué dimensión, porque resulta que además, ojo, con una empresa estatal que produzca vacunas. ¿Qué situaciones se pueden dar? Esa es una receta, esto de producir aquí, porque si no somos una pulpería, es una receta para el despilfarro de recursos, ¿no?, fabricando vacunas que no se necesitan por año. Es absurdo, es tonto, es simplemente tonto. Y en fin, el libro de hoy, estimados amigos, a propósito de que ayer les hablé de un libro que tiene que ver con la historia de la cristiandad, este tiene que ver con la historia del papado, o sea, de la élite que maneja la cristiandad. Y el libro se llama Monarcas Absolutos, Absolute Monarchs, y es de este historiador del cual les mostré un libro sobre Venecia, si no me equivoco, John Julius Norwich, muerto el año pasado, me parece, creo, principios del año pasado o finales del anterior, un gran tipo,
un personaje con el cual también tuve una comunicación chica, pero la tuve. Un tipo muy simpático, muy entretenido, escribe como los dioses. Y la historia del papado, del primer papa, cómo emerge el concepto de papa, cómo emerge el concepto de obispo, cómo se creó la jerarquía de la Iglesia Católica, en primer lugar. Cómo de esa jerarquía finalmente se empieza a convertir en una estructura burocrática en cuya cúspide está el obispo de Roma, el papa, el sumo pontífice, que significa el máximo constructor de puentes. Pontífice es una palabra latina, del latín, que se usaba en la vieja Roma republicana para quienes cumplían ciertas funciones sacerdotales. El pontífice, porque creaba puentes entre los dioses y los hombres. Bueno, estos pontífices han sido monarcas absolutos, prácticamente lo son hasta el día de hoy, y la historia del papado es súper interesante porque va en paralelo con la historia de Europa, básicamente, y es una historia en sí misma muy colorida, porque les puedo decir, y aquí está todo eso, que hay periodos en la historia del papado, más o menos en la época del Renacimiento, estoy hablando de los siglos XIV, XV, XVI, ya un poquito menos, cuando llega la Contrarreforma, en que los papas, los arzobispos, los cardenales, toda la corte que se movía alrededor de este monarca absoluto, era bastante terrestre, digámoslo, por decirlo suave. Absolute Monarchs. No les sé decir si esto está en castellano o no se me olvidó explorarlo, pero ustedes pueden explorarlo en Google, pongan Absolute Monarchs de John Julius Norwich, o pongan Monarcas Absolutos en castellano, a ver si hay alguna edición en castellano que tenga alguna librería chilena o el Compre Libre. No sé, vean ustedes, el libro es lo más entretenido que hay y es un buen acompañante, un pendant del libro Historia del Cristianismo de Paul Johnson. Y eso, estimados, sería todo por hoy. Vuelvo a dejar mi tarjetita entre mis documentos por si alguna vez lo necesito. Yo creo que es una buena idea generar un beneficio para los vacunados, para incentivar la vacuna, no tanto para premiar a los vacunados como para incentivar a los no vacunados. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez.